Dice el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo, ¿quién? Dios, no el hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí hay cosas muy especiales en la palabra de Dios que no me quiero detener en esta mañana, pero que en algún momento vamos a hablar. Porque cuando Dios dice que Él crea al varón y a quién más, y a la mujer. No crea un tercer sexo. Pero eso es para otra prédica. Pero simplemente para que usted vaya conociendo lo que Dios estableció desde el comienzo o desde el principio de las cosas. Dios creó al hombre y a la mujer. Ahora, continuamos leyendo. Versículo 28. ¿Y qué hizo Dios con el varón? Y acá dice la hembra o la mujer. Y los, diga, bendijo. Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, para bien del hombre. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para bien. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Cómo era todo lo creado por Dios? Decirle al que está al lado tuyo, eres bueno, porque eres creación de Dios. Ahora, mire, hay cosas muy especiales que llaman la atención, porque en el versículo 26 comienza la palabra diciendo, entonces dijo Dios, hagamos. ¿A quién Dios le estaba hablando? Porque dice hagamos. Quiere decir que no es singular, es plural. ¿A quién Dios le estaba hablando? ¿Por medio de quién Dios creó las cosas? De Él, empieza con E. Del Espíritu. Por medio del Espíritu Dios crea todas las cosas. Por eso le dice al Espíritu, hagamos. Le da lugar ya desde el principio de las cosas al Espíritu. Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta y poder analizarlo en otra palabra, porque yo quiero hablar hoy algo que Dios puso desde el comienzo de este mes de diciembre. Y por supuesto que nos extendemos a un 2023 de cosas sobrenaturales de parte de Dios. De caminar bajo cielos abiertos, de poder ver esa gloria de Dios en nuestras vidas. Y mire, dice el libro de Proverbios, determinarás una cosa y te será hecho. En otras versiones dice, y te será firme. Y yo como hijo de Dios y aún como siervo de Dios, determino una cosa en mi corazón. Terminamos 2022 con gloria, pero el 2023 va a ser de cosas sobrenaturales, iglesia. Y yo las creo. Ahora quiero compartir la palabra, la cual tiene como título
debo recuperar lo perdido. Y cuando hablo de debo, es prácticamente una orden que tengo que darme y una determinación en recuperar las cosas que he perdido por situaciones de la vida, que he perdido por malas decisiones. Amén. Que he perdido por malas decisiones. Y te quiero decir algo, ya no le eches más la culpa al diablo. Las decisiones, ¿quién las tomó? Nosotros. Entonces tenemos que hacernos cargo, porque muchas cosas de la vida las hemos perdido por nuestras malas decisiones, o a veces por circunstancias que nos han ido pasando y nos han llevado a perder. Pero hoy quiero hablar de volver a un primer estado, el cual Dios pone en el hombre. Porque cuando comenzamos a leer desde el versículo 26, Dios es quien crea al hombre y a la mujer, y Dios es quien los bendice. Ahora, ¿qué pasa que hoy esa bendición no está? ¿Cuál fue el problema en el hombre? Y mire, esta mañana, muy de madrugada, trabajaba con esto. A ver, Adán, ¿a quién le echó la culpa? ¿A quién? Eva, ¿a quién le echó la culpa? ¿Y la serpiente? Entonces digo, Señor, a ver. Que en verdad, a ver, y valga la redundancia, la serpiente fue utilizada por el diablo. Pero, ¿dónde está la responsabilidad del hombre en esto? Porque es re fácil echarle la culpa a Eva, y Eva le echa la culpa a la serpiente. ¿Y a quién más nos queda para echarle la culpa? Que ahí está el tema. En muchas situaciones de nuestras vidas, el primer culpable es el diablo. Y no es que él tenga influencia, porque tiene influencia. Pero hay cosas que ya dependen de nosotros, y por eso de volver a este primer estado ya depende de nosotros. Porque si no vuelvo a ese primer estado en el cual Dios pone al hombre sobre la tierra, no es culpa del diablo. ¿De quién es responsabilidad? Mía. Por eso yo debo desafiarme a recuperar lo que he perdido, porque en verdad, a ver, ¿cuántos están de acuerdo en esta mañana conmigo que el hombre sin Dios ha perdido mucho? ¿Cuántos están de acuerdo? El hombre sin Dios ha perdido mucho y va a seguir perdiendo mucho. Y a veces todo. Porque esa es una verdad. Yo debo entender que Dios quiere estar en mi vida. Que Dios quiere estar involucrado, ser parte de mi vida. Y cuando hablo de volver al primer estado, ¿por qué volver a ese primer estado? ¿Cómo era el primer estado del hombre en la tierra? ¿Era malo? ¿Era con problemas? Aún Dios dice que todo lo que Él creó era bueno. ¿Cómo estaba el hombre en ese primer estado? ¿Bajo maldición o bajo bendición? Bajo bendición. Y después viene Génesis capítulo 3 y toda la vida la culpa la tiene el diablo. Y que puede haber, que haya tenido influencia en la mala decisión de Adán, porque Eva es quien le habla. Puede que haya influenciado con malas ideas, malos pensamientos en Eva. Pero en algún momento yo debo entender, iglesia, y debo reconocer que quien perdió ese estado bajo bendición fue el hombre. Fue cada uno de nosotros los que estamos aquí en esta mañana. Y mire, ¿por qué debo volver al primer estado? La definición de la palabra estado, para que usted tenga conocimiento, significa situación o modo de estar
¿Cómo estaba el hombre en el principio? Bien, bendecido. Situación o modo de estar de una persona o cosa, en especial la situación temporal de las personas o cosas cuya condición está sujeta a cambios. Que ahí está perfecta la definición, porque a veces nuestras situaciones están sujetas a cambios de la vida, pero no el estado original, porque Dios lo puso al hombre bajo bendición, no bajo maldición. Y me gusta otra definición que también se refiere al diseño original de Dios para el hombre. Al diseño. Ya no solamente estamos hablando de cómo Dios puso a Adán en el huerto. Y todo lo que creó, lo creó para bien. Pero también hay un diseño de Dios para el hombre. Y mire, el hombre fue creado y puesto para vivir en ese modelo de diseño creado por Dios. Porque el versículo 28 dice, y los bendijo. El diseño original de Dios para el hombre fue bendición. Hasta Génesis capítulo 3 no vas a encontrar la palabra maldición. Solo vas a encontrar bendición, que fue el sentir en el corazón de Dios por el cual crea al varón y a la hembra, o crea al hombre y a la mujer. Dios los pone bajo bendición y para vivir bajo bendición. Ahora, ¿qué distorsionó ese modelo original o el diseño de Dios? ¿Qué fue? El pecado. ¿Y a quién le echamos la culpa por el pecado? Siempre el pobre diablo, ¿no? Yo sé que, a ver, hay cosas y a veces el diablo viene a hablarte y te tienta y te seduce. Pero ¿quién dice que sí? ¿Quién dice que sí? Algunos, miren, algunos hacen así. Nosotros. Y nosotros mismos nos salimos del diseño o nos salimos de ese estado en el cual Dios nos puso sobre la tierra. ¿Tú crees que Dios no quiere lo mejor para tu vida? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Porque ya Dios te creó de esa manera, bajo bendición. Y aún obviamente que sabemos que a partir de la caída de Adán, todos ya somos gestados en pecado, porque el pecado original está en nuestras vidas. Pero bueno, también sabemos que a través de Cristo se cambia esa vieja naturaleza y se vuelve a una naturaleza divina. Es otro tema. Yo quiero hablarte de algo en esta mañana, porque en verdad el pecado distorsionó esa verdad de Dios para llevar y someter al hombre bajo diseños de fracasos, bajo diseños de ruinas financieras, bajo diseños de pobreza, de deuda, de divorcio. Y te quiero dejar algo sentado, iglesia, en esta mañana. El divorcio no es contemplado por Dios. El divorcio es generado por el mismo hombre. Y yo sé que, a ver, en los tiempos que hoy vivimos, esto es prácticamente ya normal. ¿Sí? Es normal. Pero no fue el diseño original de Dios. Tal vez algunos de los que están aquí presentes en esta mañana y los que nos escuchan han pasado por un divorcio, pero no fue Dios quien quiso que te divorciaras. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del diablo?
¿De quién es la responsabilidad? Del hombre. Entonces hoy vemos cómo el hombre está bajo diseño de divorcio, de destrucción familiar, de enfermedad, de accidentes, de muerte, etcétera, etcétera. Y resumiéndolo en una palabra, hoy el hombre sin Dios está bajo diseños de maldición. De la única manera y poder volver a ese estado original es por medio de Cristo. Ahí yo sí vuelvo a estar en un estado de bendición en mi vida. Pero quiero que podamos trabajar en esta mañana y ver algunas verdades en el diseño original y por qué yo debo trabajar en recuperar lo que he perdido. Porque en verdad, mire, iglesia, yo creo de todo corazón y soy muy consciente de lo que sucedió en Adán, en Eva, pero muchas de las cosas en la vida las he perdido por responsabilidad propia. Y así como ya las he perdido por responsabilidad propia, así yo debo tomar la responsabilidad con Cristo y por medio de Cristo de recuperar lo que he perdido. Porque yo creo en ese Dios, en un Dios que restaura las cosas. Ahora hay que trabajar. Por eso yo quiero que podamos ver algunas verdades en el diseño original. Y si usted puede, vaya al versículo 26. Porque dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Una de las primeras verdades es que el hombre fue hecho a imagen y conforme a la semejanza de Dios. Ahora, ¿qué significa ser imagen de Dios? Un poco Diego lo explicó el día jueves. Si bien habla de la vida en el espíritu, pero la imagen habla de que Dios nos creó también siendo seres espirituales. ¿Por qué seres espirituales? ¿Cuál era el motivo de Dios por el cual te puso un espíritu? ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿Recuerdan que el domingo pasado lo hablamos? Que Adán y Dios, ¿qué hacían en el huerto? Paseaban, hablaban, se comunicaban. Entonces, cuando la palabra habla de imagen, habla de que Dios puso un espíritu para que nosotros nos podamos comunicar con Dios, para que podamos hablar, para que podamos tener relación con Dios y poder disfrutar de una intimidad con Dios. Ahora pregunta, ¿hoy el hombre habla con Dios? No. En muchas personas ya Dios ni existe. Ayer veía un programa, no recuerdo dónde, si era en uno de los canales de aquí de Mendoza o a nivel nacional, que una persona abiertamente dijo: yo no creo en Dios, no existe Dios. ¿Hasta dónde la mentira y el engaño ha llegado a la mente de las personas para decir Dios no existe? Ya no solamente no creo, porque si decís no creo, es como que bueno, está bien no creer, pero das lugar a la existencia. Pero ya hoy el hombre dice no existe Dios. Y es un gran problema porque ya no solamente tomó la decisión de no hablar con Dios, no buscar a Dios para tomar decisiones correctas, porque vuelvo al primer punto del mensaje, el hombre ha perdido por muchas malas decisiones que hemos hecho. Si hubiésemos consultado a Dios en su momento, yo no sé cómo sería el resultado hoy, pero sí te puedo decir que sería diferente. Entonces, cuando Dios te crea a imagen, te crea para hablar contigo. ¿Sabían que Dios quiere hablar con el hombre? Ahora, ¿el hombre quiere hablar con Dios?
No sé. Por eso cantábamos, te entrego mi voluntad. Porque yo quiero recuperar lo que he perdido, pero para recuperar lo que he perdido, tengo que ver estas verdades. Dios me crea imagen, Dios pone un espíritu en mi vida para relacionarse conmigo. El primer interesado en esta relación es Dios. Dios. Lo cual yo debo recuperar, iglesia, esa intimidad con Dios. Poder recuperar aún la obediencia. Porque antes de la caída el hombre le era obediente a Dios. Y después vemos cómo lamentablemente ya ni siquiera hay obediencia. No hay obediencia a veces a los padres. No hay a veces obediencia a quienes estamos sujetos. Mucho menos va a haber obediencia a Dios. Y yo debo recuperar eso, iglesia, en mi vida. Debo recuperar mi intimidad, debo hablar con Dios, pero también debo recuperar mi obediencia a Dios. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 28 con respecto a la obediencia? ¿Qué trae la obediencia? Bendiciones. ¿Qué trae la desobediencia? Maldiciones. ¿De quién es la elección? ¿Quién decide? ¿El diablo? No, basta con el diablo, ya está. Nosotros decidimos obedecer. Ahora, yo creo que si me conviene obedecer, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Porque Dios me puso en esta tierra para ser obediente. ¿Sí o no? Para ser obediente. Decirle al que está al lado tuyo, para ser obediente. El hombre a la mujer al hombre, los hijos a los padres. Y aún también a veces los padres a los hijos. Debemos ser obedientes. Es un mandamiento establecido. Entonces cuando Dios te crea a imagen, pone un espíritu en tu vida para que tengas intimidad con Él. Para que puedas hablar con Dios, porque no hay manera. Si no es a través de Cristo, pero por medio del Espíritu Santo. Es que yo tengo esa intimidad. Ahora, cuando habla de semejanza, porque dice la palabra que no solamente hagamos al hombre a nuestra imagen, sino también conforme a nuestra semejanza, aquí está hablando de la vida moral en el hombre. ¿Y cuántos saben que Dios puso una vida moral en el primer hombre? ¿Lo saben? ¿Y a qué se relaciona o a qué se refiere la moral en las personas? ¿A qué se refiere? Todos lo sabemos. Principios, valores, mandamientos, estatutos, ordenanzas que Dios estableció para el hombre cuando Él lo crea. Le puso límites Dios al hombre y le dijo: bajo estas cosas vas a caminar en bendición, porque si te salís de estas cosas no vas a estar en bendición. Entonces, en la semejanza, Dios da como una ayuda al hombre y le dice: mira, esto yo he establecido para que tú camines, porque si tú caminas en estas cosas, todo lo que hagas te va a salir bien, vas a prosperar en tus caminos. Pero si te sales de esa semejanza que está relacionada a la vida moral, el hombre va a caer, obviamente, en lo que ya conocemos a partir de Génesis capítulo 3. Porque si no hay una vida moral, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Inmoralidad. ¿Y qué es la inmoralidad? ¿Qué es la inmoralidad? Pecado. Y te quiero decir algo, iglesia, porque en verdad te digo, en el primer estado que Dios pone al hombre, lo pone bajo bendición. Y el hombre, si Dios, camina en pecado. Aquí no hay muchas vueltas, Y yo no vine a acariciarte ni a decirte lo que quiera escuchar tu corazón.
te vengo a hablar la palabra de Dios. Si el hombre no camina en la vida moral que Dios estableció, no hay muchas vueltas. Camina en pecado. Camina en pecado del cual soy responsable. Porque yo decido caminar en pecado. Yo decido dejar ese estado inicial bajo bendición, donde Dios me pone una imagen, pero también me hace a semejanza de Él. No solamente para relacionarme, sino también para caminar en lo que Dios ha establecido para todo hombre en esta tierra, que es la vida moral. Por eso cuando Dios dice que cuando crea todas las cosas y aún incorpora al hombre, era bueno. Porque Dios en el hombre puso una mente y un corazón bueno. ¿Hay personas malas? Sí. Pero no las hizo Dios de esa manera. Cuando Dios crea al hombre, lo crea bueno. Y al hombre le dice en gran manera, aún diciendo que es mejor de todo lo que había creado, el hombre era mejor que las plantas, que los peces, que los animales que se arrastran sobre la tierra, que todo lo creado. El hombre era lo mejor, la mejor creación de Dios. Fue el hombre, iglesia. Pero el hombre se salió de ese estado, o se salió de ese diseño que Dios había establecido. Se salió de la imagen, se salió de la semejanza. Lo segundo, en el versículo 26 dice allí mismo: señoré en los peces del mar. Y cuando Dios habla de señoré en los peces del mar, y habla también aún en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, ¿sabe que está hablando? De que Dios al hombre no solamente lo bendijo, sino que también le dio autoridad. Autoridad. Y preguntarle al que está al lado tuyo, ¿cómo andás con ese tema? Decirle, ¿cómo andás con ese tema? Autoridad, no autoritarismo. Autoridad. ¿Para qué Dios pone autoridad en el hombre? Hoy me gusta porque hay un espíritu de enseñanza. A ver, ¿para qué Dios pone autoridad en tu vida? ¿Para que mandes a todos? ¿Para que trates mal a todos? ¿Para que todos hagan lo que vos querés? ¿Para qué Dios te pone autoridad? A ver, trabajen porque me gusta. ¿Para qué Dios te pone autoridad? Se le ocurrió a Dios y dijo, bueno, me queda esto, se lo voy a poner. ¿Para qué Dios te pone autoridad? ¿Sabes para qué Dios te pone autoridad? Para que puedas gobernar sobre todas las cosas que Dios pone en tus manos. Porque si no es por medio del gobierno de Dios, es imposible, iglesia. Entonces Dios le dijo, mira, vas a enseñorearte sobre todo esto, pero como no lo puedes hacer tú solo, yo te voy a poner autoridad sobre todas las cosas para que puedas gobernar. Y aquí hay un punto, porque cuando el hombre gobierna bajo su propia autoridad, las cosas salen mal. Pero cuando el hombre gobierna bajo la autoridad impartida por Dios, las cosas te salen bien, iglesia. Y ahí está el tema. Porque lo que es autoridad impartida por Dios, sin Dios, se vuelve en autoritarismo. Y te quiero dar un principio en esta mañana. En el autoritarismo del hombre no hay gobierno de Dios. En el autoritarismo del hombre no hay gobierno de Dios. El gobierno de Dios se manifiesta bajo aquellos que viven en autoridad impartida por Dios.
Por eso Dios le dijo, señoré. Claro, pero el hombre solo no lo iba a poder hacer. Necesitaba de algo que Dios debía darle, que era la autoridad. El hombre tenía la posibilidad de ejercer el gobierno sobre todas las cosas creadas por medio de su vida. Todo, iglesia, todo. Y hoy vemos como lamentablemente ni siquiera podemos gobernarnos a nosotros mismos. Y a veces queremos gobernar a nuestro esposo y a nuestra esposa, a nuestra familia. Iglesia, imposible. Si no es por medio de la autoridad que solo Dios imparte en el hombre. Esa autoridad que puso en el estado inicial, allí en el huerto. En el diseño que Él puso sobre el hombre. Porque cuando el hombre no gobierna bajo la autoridad de Dios, se pierde. Se pierde, iglesia. Quiero que te metas esto en la mente. Si no hay autoridad bajo gobierno de Dios, hay pérdida. Y no creo que a esta altura de la vida querramos seguir perdiendo. ¿Cuántos quieren ganar? Más vale si estamos en el Señor. Lo tercero, versículo 27-28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Si Dios crea varón y hembra, ¿qué habla? Que fue el primer, cuando hay una unión, el primer matrimonio sobre la tierra fue Adán y Eva. ¿Y cómo era ese matrimonio? ¿Era bendecido? ¿Te puedo preguntar algo? ¿Cómo está tu matrimonio? De verdad te lo digo, iglesia. Con dolor te lo digo. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Podés decir, está bendecido por Dios? La presencia de Dios está en mi matrimonio. Lloraba hoy por la madrugada en esto. Porque hoy nos toca ver cómo el diablo día a día, hora tras hora, destruye matrimonios en la tierra. Lo cual fue creado por Dios, porque el matrimonio no es creado por el hombre. Dios creó al matrimonio y Dios lo bendijo. Hubo una preexistencia y una predestinación de Dios. Y cuando hablamos de preexistencia, hablamos de la existencia real de una cosa o de un derecho. El matrimonio existía y sigue existiendo en el corazón de Dios, iglesia. Matrimonio. Y no quiero entrar en otro tema, pero creo que a gente sabia pocas palabras son necesarias para entender. Matrimonio. Dios bendijo. Ya estaba en su corazón esta unión para que fuera de bendición en la tierra. Y aún dice que Dios bendijo al trabajo del hombre. ¿Y cuántas veces hasta renegamos por el trabajo que tenemos y no nos es favorable? Y tendría que preguntarme, ¿es bendecido mi trabajo? Yo me encargo de bendecir mi trabajo. Porque Dios le dijo todo lo que tienes va a ser para bien. Dice para comer, pero da a entender que todo lo que hagas va a ser para bien. Pero luego leemos a partir de Génesis 3
que de qué manera se iba a ganar el pan el hombre. Haga así, lo que hay mucho en esta mañana. Sudor. Eso quiere decir que lo que fue bendecido en un momento por Dios, ya no lo es tanto. Cuando hoy tener un trabajo o tener un ingreso económico es una bendición para el hombre. Y a veces no en todos los trabajos se es feliz. No en todos los trabajos se disfruta. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que cambiaran las cosas? Vamos a decir el diablo. ¿Quién debe volver al estado inicial o recuperar todo? ¿El diablo o nosotros? Nosotros. Entonces yo debo, iglesia, declarar que mi trabajo es bendecido por Dios. Mi trabajo es próspero por Dios. Mi trabajo va a fructificar en mi vida y me va a dar todo lo que necesito. Hay gente cristiana que sufre en sus trabajos. Cuarto, y con esto termino. Versículo 29. Y Dios dijo: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Dios le dio al hombre todo lo necesario para vivir en bendición y en abundancia. ¿Y cuántos están de acuerdo en eso? Todo. Dios te dio todo lo necesario, iglesia. ¿Y por qué hay quejas? ¿Por qué hay malestar a veces en nuestras vidas si ya Dios te dio todo? Todo. Para vivir en bendición y en abundancia. Ahora mire, quiero que vaya al Evangelio según Mateo y ver una realidad que ya no es una realidad, ya es una verdad a la cual el mundo entero se está enfrentando. ¿Y por qué los hijos de Dios verdaderamente tenemos que tomar la decisión de recuperar lo perdido, de volver al primer estado del hombre sobre la tierra? Porque dice Mateo 24, capítulo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. ¿Cómo puede ser que el postrer estado en el hombre sea totalmente diferente al estado inicial con el cual Dios creó y lo puso al hombre en la tierra? ¿Hay rumores de guerra? ¿Terremoto? ¿Se están levantando naciones contra naciones? ¿Reinos contra reinos? ¿Hay pestes? ¿Hay hambre? Sí. Ahora, yo debo volver a ese estado, porque como hijo de Dios no me puedo permitir pasar por estas cosas. Dios puso al hombre y a las familias en la tierra para vivir bendecidas. Y aunque el propósito del diablo, y todos conocemos Juan 10:10, ¿cuál es el propósito del diablo? 3 cositas: hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito del diablo. Pero yo debo declarar que por medio de Cristo, Él me hace volver al primer estado y tengo que vivir una vida bendecida por Dios. Una vida bajo el diseño que Dios creó para mí, donde debo recuperar cosas, debo recuperar esa vida en el matrimonio, debo recuperar mis hijos, debo recuperar en mi economía, debo recuperar en lo laboral, debo recuperar en mis sueños, en mi proyecto, debo recuperar todas las cosas, porque con Cristo se puede, iglesia.
Yo no te estoy hablando una utopía, no te estoy hablando cuento de fábula, te estoy hablando la verdad que está en la palabra de Dios. Dios puso al hombre en la tierra bajo bendición. Pero yo debo ser el primer responsable en volver a la bendición que ya Dios declaró para mi vida. Y debo trabajar en eso. Y se puede, iglesia. Yo sé que se puede. Yo sé que con Dios se puede. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Él es quien bendice, iglesia. Determínate una cosa y que te sea firme. Yo a partir de esta mañana me determino a volver y a vivir bajo ese estado de bendición de Dios para mi vida. Yo quiero la bendición, iglesia. Quiero la bendición en todas las áreas de mi vida, en todo, en todo. Tal vez pasaste por momentos difíciles, por problemas, fracasaste. Pero Señor, a partir de hoy me muevo y vivo bajo bendición en mi vida. Y lo declaro sobre esta iglesia. Tiempos de vivir bajo la bendición de Dios. Amén.